Mi familia vendió mi terreno por 150,000 sin decirme. No sabían que había una cláusula de reversión automática. El día que fui con el abogado a la propiedad, cuando mi abuelo murió, hace ya varios años, me dejó un terreno de casi 2 acres que para la mayoría habría sido solo un pedazo de tierra, pero para mí era lo único que realmente sentía como mío. Él siempre decía que ese terreno era para quien lo cuidara de verdad, no para quienes lo veían como una alcancía eterna. Y desde que yo era niño se notaba que mis papás no lo valoraban para nada, así que cuando leí el testamento y vi mi nombre ahí, supe que él lo había hecho consciente de lo que dejaba. Firmé todo, hice el trámite de la escritura, pagué mis impuestos y lo dejé ahí tranquilo, no porque me diera flojera cuidarlo, sino porque siempre estuve migrando entre trabajos y ciudades. Y en ese tiempo vivía a varias horas del pueblo. Aún así, cada vez que pasaba por la zona, me detenía unos minutos, revisaba que la cerca estuviera bien y seguía mi camino. Nunca imaginé que eso iba a ser motivo de un desastre familiar, pero así es la vida cuando tu familia tiene una relación complicada con la palabra límite. Hace unos meses, viviendo ya en Austin y trabajando de manera estable, me llegó por correo una carta del condado. Al principio pensé que sería algo sobre el valor fiscal, pero cuando abrí el sobre vi un documento que decía que había un nuevo propietario registrado. Me quedé frío. Llamé al número que venía en la carta y la mujer que me atendió lo dijo como si me estuviera leyendo el clima, que el terreno ya no estaba registrado a mi nombre. Pensé que estaba confundida, así que le dije mi nombre completo, mi dirección, todo lo que me pidió, pero ella insistió en que el cambio ya estaba cargado en el sistema. Yo ni siquiera sabía cómo procesar lo que escuchaba. Así que colgué y lo primero que hice fue marcarle a mi mamá para preguntarle si había llegado alguna correspondencia a su casa o si alguien había puesto mi dirección antigua en alguna cosa. Mi mamá me dijo, con esa voz suave de cuando oculta algo, que no sabía nada. Insistí, le expliqué que el condado estaba diciendo que el terreno ya no era mío, y ahí soltó la bomba como si fuera una pendejada sin importancia. Me dijo que ellos habían vendido la propiedad porque se estaba desperdiciando y que además yo nunca iba. Dijo que un señor que vive cerca les había ofrecido una buena cantidad, que ni siquiera fue difícil, que todo se hizo rápido y que, según ella, hasta me estaban haciendo un favor. Me quedé en silencio porque no entendía cómo carajos alguien vende algo que no le pertenece y además lo hace con la naturalidad de quien presta una taza de azúcar. Cuando le pregunté cómo habían firmado algo sin mí, me soltó que habían usado un poder notarial viejo que yo les había dado cuando me mudé por primera vez a otro estado, hace más de una década. Ese poder tenía fecha de vencimiento, cosa que obviamente no sabían porque jamás en su puta vida leen algo más allá del encabezado. En cuanto colgué, me marcó mi hermano mayor. Según él, la venta fue una oportunidad increíble, que el comprador pagó una suma que jamás íbamos a ver de nuevo y que yo debería estar agradecido por la visión que tuvieron. Le pregunté cuánto dinero habían recibido y ahí empezó a ponerse más nervioso, como si de pronto recordara que no estaba presumiendo un buen acto, sino admitiendo un robo. Me dijo que el comprador había pagado $150,000 en total, que él se había encargado de recoger parte del dinero y que mi mamá había administrado el resto. Todo ese tiempo hablaba con un tono entre defensivo y arrogante, como si la culpa fuera mía por no vivir cerca ni usar el terreno. Mientras lo escuchaba, recordé algo que no les dije jamás. Cuando mi abuelo me dejó el terreno, él mismo me llevó con un amigo suyo que era abogado ya retirado. Ese hombre revisó la escritura y me explicó cada detalle, incluidas ciertas cláusulas especiales que mi abuelo había pedido que se mantuvieran porque desconfiaba profundamente de las decisiones impulsivas de la familia. Entre esas cláusulas había una que en ese momento no comprendí del todo, pero que ahora empezó a tomar sentido: ninguna venta del terreno tenía validez si yo no firmaba personalmente, sin intermediarios, sin poderes notariales, sin autorizaciones electrónicas. Si alguien intentaba hacerlo sin mí, la propiedad, por ley, revertía automáticamente a mi nombre como heredero directo. No tenía que demandar ni pelear, simplemente, la venta no existía. En cuanto colgué con mi hermano, marqué al abogado con el que he trabajado en los últimos años. Le conté todo, desde la carta del condado hasta las estupideces que mi familia había hecho. Él me pidió que no contestara más llamadas de ellos, que no me enfrentara a nadie y que reuniera cualquier documento que tuviera desde la herencia. Me dijo que el supuesto comprador, muy probablemente, había sido víctima de una estafa sin darse cuenta y que si en verdad usaron un poder vencido, la cosa era todavía más grave.
Esa misma noche me envió un correo diciéndome que ya había revisado la cláusula de reversión y que teníamos que ir al terreno, documentarlo todo y hablar después con el comprador en persona para dejar claro que mis papás y mi hermano no tenían ninguna autoridad para vender nada. Dormí poco. No por miedo, sino por rabia. Me costaba entender cómo 3 personas que dicen quererme podían hacer algo tan descaradamente egoísta como vender algo que no era suyo y esconderlo hasta que, por accidente, yo me enterara. Pensé en las veces que los ayudé con dinero sin esperar nada, en los esfuerzos que hice para mantener una relación sana con ellos a pesar de que siempre han tenido esta manera tan absurda de manejar los problemas. Y aún así, vendieron ese terreno como si fuera un trapo viejo. Al día siguiente, antes de manejar con mi abogado hacia el pueblo, recibí como 5 llamadas de mi mamá. Mensajes diciendo que lo habláramos con calma, que estaba exagerando, que la familia siempre debe estar unida y que no tenía sentido hacer tanto escándalo por un terreno que ni usaba. No le contesté. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca en ese momento sería puro veneno. Yo solo quería llegar al terreno, ver con mis propios ojos qué habían hecho y empezar a desarmar todo ese circo desde la raíz. Sabía que, después de eso, nada en mi relación con ellos volvería a ser igual, pero también sabía que si me quedaba callado ahora, iban a seguir creyendo que pueden hacer lo que quieran con mi vida sin consecuencias. Y eso, definitivamente, se acabó. Actualización 1. Habían pasado varios días desde que recibí la carta del condado y aunque intentaba concentrarme en el trabajo, cada vez que abría el correo o sonaba el teléfono, sentía un impulso casi animal de mandar todo al carajo y manejar directo al pueblo. Mi abogado me pidió que aguantara, que él necesitaba tiempo para revisar bien los documentos viejos, comunicarse con el condado y asegurarse de que no hubiera movimientos extraños en la base de datos. Yo no sabía hasta qué punto mi familia había metido las manos, así que decidí dejarlo trabajar. Durante esos días, mi mamá no dejó de llamarme, mi papá envió un par de mensajes cortos pidiéndome que no hiciera algo impulsivo y mi hermano directamente me mandó notas de voz haciéndose el ofendido, casi como si yo fuera el que había cometido una traición. Ignoré todo. No tenía energía para explicarles lo evidente. Lo único que quería era llegar al día en que pudiera presentarme en el terreno con un respaldo legal sólido y desarmar el teatro que habían montado. Una mañana, casi una semana después de la primera llamada al condado, mi abogado me escribió diciendo que necesitábamos vernos temprano porque había encontrado suficiente información para avanzar. Desayuné sin ganas, manejé hasta su oficina y entré con esa sensación de tensión que te da cuando estás a punto de escuchar algo que ya sabes que va a encabronarte más. Él tenía sobre el escritorio una carpeta gruesa con copias de la escritura, el testamento, el poder notarial viejo que mis papás intentaron usar y varios documentos recientes del comprador. Me explicó con calma lo que ya sospechaba, la venta era completamente inválida. No solo el poder estaba vencido, sino que además el comprador había firmado un documento donde declaraba que yo estaba al tanto de todo, cosa que él afirmó haber hecho porque, según le dijeron mis papás, yo estaba de acuerdo y no podía viajar. Mi abogado me dijo que, legalmente hablando, era una estafa hecha y derecha, aunque no deliberada por parte del comprador. La responsabilidad caía totalmente sobre mi familia. Cuando salimos hacia el terreno, había una mezcla rara de enojo y alivio. Enojo porque aún no entendía cómo se atrevieron a hacer algo tan descarado y alivio porque, por fin, estábamos actuando. Durante el camino, mi abogado me explicó que era muy probable que el comprador estuviera usando el terreno sin saber que la venta no tenía validez y que había que manejar la situación con paciencia. Para ese punto yo ya quería ver quién era el tipo y qué había hecho en mi propiedad, así que asentí sin discutir. Llegamos cerca del mediodía y lo primero que vimos fue una camioneta vieja estacionada junto a la entrada y un remolque lleno de maquinaria oxidada. También había huellas de llantas profundas marcadas en la tierra, señal de que el hombre llevaba semanas entrando y saliendo del lugar como si nada. Apenas bajamos del coche, un sujeto grande, de barba mal recortada y actitud de querer imponer respeto, salió de detrás de una estructura improvisada que había montado usando láminas viejas. Se quedó mirándonos como si estuviéramos invadiendo su espacio. Mi abogado avanzó primero y yo me quedé atrás observando cómo el tipo inflaba el pecho. Le preguntó quién era, qué hacía ahí y por qué estaba utilizando el terreno sin autorización del propietario. El hombre respondió, con un tono que rayaba entre molesto y desconfiado, que él era el nuevo dueño, que había pagado una cantidad considerable y que no entendía por qué carajos estábamos cuestionando algo que, según él,
Estaba perfectamente en regla. Cuando mi abogado le explicó que la venta era inválida, el tipo dio un paso hacia adelante, como si fuera a ponerse agresivo, pero luego se detuvo cuando mi abogado sacó los documentos. Los miró con una mezcla de confusión y furia contenida, y ahí se dio cuenta de que lo habían engañado. En ese momento escuché un coche acercándose por el camino de tierra. Cuando volteé, casi se me revuelve el estómago. Era el coche de mis papás. Atrás venía el de mi hermano. No entendí cómo diablos sabían que estaríamos ahí, pero en cuanto bajaron del coche vi en sus caras que venían preparados para intentar controlar la situación como solían hacerlo, con una mezcla de dramatismo y manipulación. Mi mamá se acercó llorando, diciendo que todo era un malentendido y que no había necesidad de armar un espectáculo. Mi papá repetía que ellos solo querían lo mejor para todos y que nunca imaginaron que fuera un problema tan grande. Mi hermano, por el contrario, venía con actitud de que él tenía la razón absoluta, diciéndome que yo estaba exagerando, que no tenía por qué llevar abogados ni armar un desastre y que el comprador no tenía razón para ponerse así porque ellos no le habían mentido en nada. Mi abogado los escuchó en silencio, con esa paciencia casi profesional que tiene alguien acostumbrado a tratar con gente que no entiende la gravedad de las cosas. Cuando terminaron de hablar, él les explicó, de manera directa y sin suavizar nada, que lo que hicieron era ilegal. Les dijo que un poder vencido no tenía validez, que yo jamás firmé nada, que la venta nunca debió procesarse, que el comprador podía demandarlos por fraude y que, además, habían mentido en varios documentos donde afirmaban que yo estaba enterado y que aprobaba la transacción. Mi mamá empezó a temblar y se cubrió la boca con la mano como si recién entendiera el desastre que habían provocado. Mi papá bajó la mirada, pero mi hermano insistió en que todo se podía arreglar hablando. El comprador, mientras tanto, estaba rojo de la rabia. Caminaba de un lado a otro diciendo que había gastado dinero, que había movido sus cosas al terreno, que tenía planes para usarlo, que confiaba en que la venta era legítima y que ahora estaba quedando como un idiota. No podía culparlo. Yo también estaría furioso si me enterara de que gasté tanto dinero en un terreno que legalmente nunca tuve. Mi abogado le explicó que él, como comprador de buena fe, tenía derechos, pero no sobre la tierra, sino sobre el dinero que pagó. Y que la única ruta que tenía era exigir la devolución completa del monto, con la posibilidad de pedir compensación por daños y gastos asociados. Mientras todo eso sucedía, yo me quedé callado, observando a mi familia, intentando entender si de verdad creían que podían salirse con la suya o si simplemente eran así de irresponsables y egocéntricos. Mi mamá me pidió que hablara con ella, pero no tuve nada que decirle. Cada palabra que intentara justificar lo que hicieron me parecía una ofensa más. Mi papá trató de acercarse, pero lo detuvo mi abogado, quien le dijo que cualquier conversación debía ser después y con representación legal. Mi hermano siguió murmurando que yo era un exagerado, pero ya nadie lo escuchaba. Cuando por fin salimos del terreno, me subí al coche sin mirar atrás. Mientras manejábamos hacia la carretera, mi abogado me preguntó si estaba bien y le dije que sí, aunque en realidad me sentía como si me hubieran metido la mano en el pecho y apretado todo sin piedad. Sabía que la situación era grave para mis papás y para mi hermano, pero no podía sentir lástima. Ellos habían provocado esto sabiendo que el terreno no era suyo y habían mentido repetidamente para quedarse con el dinero. Lo único que me quedaba claro, más allá de la parte legal, era que cualquier relación que existía antes entre nosotros se había fracturado de una forma que ya no tenía vuelta atrás. Si para ellos fue fácil vender algo que me pertenecía, para mí no sería difícil dejarlos fuera de mi vida. Actualización 2. Pasaron varias semanas desde aquella visita al terreno, y en ese tiempo me mantuve deliberadamente alejado de mi familia. No respondí llamadas, no abrí mensajes y tampoco hice ningún esfuerzo por averiguar qué estaban diciendo o inventando. Me enfoqué únicamente en trabajar con mi abogado, preparar documentos, aclarar fechas y juntar todas las pruebas posibles con las que pudiéramos responder si esto escalaba a algo más grande. Yo sabía que el comprador no iba a quedarse con los brazos cruzados después de haber perdido $150,000 y que tarde o temprano iba a tomar medidas. Lo que no imaginé fue que mi propia familia, en lugar de enfrentar su responsabilidad, iba a intentar voltear la situación contra mí como si todo fuera una especie de traición personal. Durante ese tiempo, el silencio se convirtió en la única forma funcional de mantenerme cuerdo. Cada día que pasaba me confirmaba que había tomado la decisión correcta al distanciarme, porque si los escuchaba en ese estado emocional, habría terminado diciendo cosas de las que no podría regresar.
Un día recibí un correo de mi abogado con el asunto que decía que necesitábamos reunirnos con urgencia. Lo llamé de inmediato y me dijo que mi familia había presentado una demanda. Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando me explicó los detalles me quedé sin palabras. Presentaron una demanda argumentando que yo estaba intentando apropiarme de un bien familiar y que había impedido que ellos recibieran una compensación legítima. Según su narrativa, yo estaba actuando de mala fe y perjudicándolos económicamente sin razón. Cuando escuché eso, mi primera reacción fue reír, pero no de humor, sino de incredulidad absoluta. No entendía cómo alguien podía tener la cara de acusar a la persona a la que le robaron, de estar robando. Mi abogado me dijo que no era la primera vez que veía casos así. Cuando la gente está acorralada, especialmente cuando sabe que está equivocada, hacen lo imposible por mover el relato hacia el lado que les conviene, aunque sea absurdo. Fuimos a la primera audiencia preliminar y ahí estaban ellos, sentados juntos como si fueran un bloque sólido e inocente, intentando proyectar una imagen de víctima que, honestamente, habría sido convincente para cualquiera que no supiera lo que habían hecho. Mi mamá tenía el gesto apagado, como si estuviera cansada o enferma, mi papá apenas levantaba la mirada, probablemente avergonzado. Y mi hermano mantenía esa actitud arrogante que siempre usa cuando quiere demostrar que está convencido de algo, incluso si no sabe de qué está hablando. Cuando el juez entró y la audiencia comenzó, su abogado, un hombre que claramente no estaba preparado para un caso tan torpe, empezó a presentar argumentos que iban desde lo absurdo hasta lo risible. Decía que yo había abandonado mis responsabilidades familiares, que ellos eran los administradores naturales del terreno, que yo había actuado de manera indecorosa al involucrar abogados. Era evidente que estaban intentando manipular al juez emocionalmente, como si esto fuera una telenovela mal escrita en la que la familia unida lucha contra el hijo ingrato. Mi abogado esperó pacientemente hasta que el otro terminó y entonces tomó la palabra. Fue directo, conciso y devastador. Explicó que yo era el único propietario legítimo desde que mi abuelo falleció, mostró la escritura con mi nombre, presentó el poder notarial vencido que ellos usaron como si fuera válido, y luego enseñó una copia de los documentos falsificados donde mi familia aseguraba, por escrito, que yo estaba enterado y aprobaba la venta. Cuando mencionó la cláusula de reversión automática, el juez revisó los documentos y frunció el ceño. En ese momento todo cambió. El juez preguntó directamente al abogado de mis padres y de mi hermano si estaban al tanto de que el poder notarial tenía fecha de vencimiento. El abogado, que parecía enterarse justo en ese instante, tartamudeó diciendo que sus clientes creían de buena fe que aún era válido. El juez le respondió que la ignorancia no era excusa y que eso no cambiaba el hecho de que habían cometido una transferencia ilegal. El silencio que siguió a ese comentario me dejó claro que la demanda que presentaron no solo no iba a funcionar, sino que había sido un tiro en el pie. Cuando terminó la audiencia, el comprador apareció. No sé si había sido notificado o si simplemente quiso estar ahí para escuchar qué estaba pasando, pero su presencia cambió por completo el ambiente. Entró serio, con la expresión de alguien que ya no está dispuesto a tolerar ni una mentira más. Se acercó a mi abogado y le dijo que quería avanzar formalmente con su propia demanda. Después se dirigió al juez, pidió permiso para dirigirse a la sala y explicó que él había entregado $150,000 con la confianza de que la familia tenía la autoridad para vender el terreno. Contó cómo había invertido tiempo y recursos en mover maquinaria, cómo había hecho planes para establecer un negocio pequeño ahí y cómo había sido engañado deliberadamente. El juez tomó nota y dijo que su reclamo no tenía nada que ver conmigo, sino con las personas que lo habían estafado. Mis papás se hundieron un poco más en sus sillas y mi hermano, por primera vez, se quedó sin palabras. Después de esa audiencia vinieron varias más, cada una más complicada para mi familia. El comprador presentó documentos bancarios, copias de transferencias, mensajes que mis papás le enviaron, incluso registros de conversaciones donde mi hermano le aseguraba que todo estaba bien y que yo estaba enterado. Mi abogado no necesitó hacer gran cosa. Bastaba con dejar que las pruebas hablaran solas. El juez, en más de una ocasión, les preguntó por qué habían omitido avisarme, por qué usaron un poder notarial vencido y por qué habían mentido en documentos oficiales. Sus respuestas eran tan inconsistentes que hasta su propio abogado parecía frustrado. Hubo un momento, en una de las audiencias, en el que mi mamá rompió en llanto y dijo que todo había sido un malentendido, que no querían hacerle daño a nadie, que solo estaban desesperados económicamente. Aunque la sala se quedó en silencio, el juez no mostró ni un ápice de empatía.
No porque fuera cruel, sino porque entendía perfectamente que la desesperación no te da derecho a robar algo que no es tuyo. La situación empeoró cuando el comprador decidió añadir un reclamo por daños adicionales, argumentando que, debido al uso que había dado al terreno y a ciertas construcciones que había iniciado, había perdido dinero que no recuperaría. El juez aceptó que era válido incluirlo y eso complicó aún más las cosas para mi familia. En una de las reuniones privadas con mi abogado, me explicó que, si seguían por ese camino, mis papás y mi hermano podrían terminar enfrentando una deuda muchísimo mayor que lo que recibieron inicialmente. Yo me quedé escuchando sin reaccionar, no porque no me importara, sino porque ya estaba emocionalmente agotado. Sabía que era cuestión de tiempo para que entendieran la dimensión real del problema, pero también sabía que, si yo intervenía de alguna forma para aliviarlos, estaría anulando cualquier aprendizaje que este desastre pudiera dejarles. En algún punto a mitad del proceso, recibí un mensaje largo de mi hermano. No lo abrí durante varios días, pero cuando finalmente lo hice, era una mezcla de insultos, acusaciones y un intento torpe de hacerme sentir culpable. Decía que yo estaba destruyendo a la familia por orgullo, que estaba dejando que un extraño los arrastrara a la ruina y que algún día me iba a arrepentir. Lo borré sin contestar. No porque estuviera enojado, sino porque no había espacio para seguir explicando lo obvio. Ellos habían tomado una decisión sin pensar en nada excepto en su beneficio inmediato, y ahora estaban viviendo con las consecuencias. Si esperaban que yo cargara con su error, era evidente que no me conocían en absoluto. El fallo final del juez llegó varias semanas después. Se determinó que la venta era completamente inválida, que el dinero debía ser devuelto en su totalidad y que mi familia era responsable de los daños y costos asociados. El comprador salió de la sala sin siquiera mirarlos. Yo tampoco los miré. Mi abogado me tocó el hombro y me dijo que lo más complicado ya había terminado, que a partir de ese punto el proceso era solo administrativo. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a mi mamá llamarme por mi nombre, pero no me detuve. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde la última audiencia cuando finalmente recibimos la confirmación oficial del cierre del caso. Todo quedó por escrito, firmado y sellado, sin espacio para interpretaciones convenientes ni explicaciones creativas de las que mi familia siempre ha sido experta. El juez dictaminó la devolución total del dinero, la responsabilidad absoluta de mis papás y de mi hermano en la estafa y la obligación de asumir también los gastos adicionales derivados de las modificaciones que el comprador había hecho en la propiedad. Cuando mi abogado me llamó para darme la noticia, yo estaba sentado en la mesa de mi departamento, revisando unos documentos del trabajo que por pura coincidencia trataban sobre responsabilidad contractual. Escuché su explicación completa sin interrumpirlo y al final solo pude decirle que agradecía todo lo que había hecho y que necesitaba unos días para procesarlo. No porque tuviera dudas, sino porque después de tanto desgaste emocional, me costaba creer que algo tan grande había terminado de una forma tan definitiva. Y aún así, aún con esa sensación de alivio, lo único que sentía de manera intensa era una distancia emocional que se volvió casi física. Como si el cierre legal no hubiera cerrado nada personal, sino solo marcado un punto final administrativo. La noticia, como era de esperarse, no tardó en llegarle a mi familia. Durante los días siguientes empezaron nuevamente las llamadas perdidas, los mensajes que parecían escritos desde el colapso emocional más básico y los intentos desesperados de justificar lo que habían hecho. Mi mamá escribió un mensaje larguísimo diciendo que no habían tenido intención de lastimarme, que la situación económica se les había salido de control, que ella creía de verdad que yo no iba a necesitar ese terreno y que todo lo que hicieron fue pensando en el bien común. Lo leí una sola vez y lo dejé ahí sin responder porque ya no tenía la energía ni el interés de entrar en un intercambio en el que ellos iban a intentar, una vez más, convertir su irresponsabilidad en un sacrificio malentendido. Mi papá envió algo más corto, pero igual de manipulatorio, diciendo que esperaba que esto no destruyera para siempre la familia, como si lo que la destruyó no hubiera sido precisamente su decisión de vender algo que no era suyo. Y mi hermano, como siempre, fue el único que mantuvo ese tono orgulloso y defensivo, diciendo que yo había sido un inflexible, que habría sido más fácil arreglar todo si no hubiera metido abogados y que lo único que había hecho era arruinarles la vida por capricho. Aunque no respondía ninguno, admito que hubo un momento en el que pensé si debía hablar con ellos, no para reconciliar nada, sino para decir las cosas claras y terminar de manera civilizada.
Pero cada vez que consideraba esa posibilidad recordaba cómo había sido todo desde el principio. Recordaba a mi mamá justificando lo injustificable, a mi papá intentando minimizar todo como si fuera un error tonto, a mi hermano actuando como si yo fuera un estorbo al que había que apartar para que ellos tomaran decisiones sin ser cuestionados. Recordaba que habían firmado documentos donde afirmaban que yo estaba de acuerdo, sabiendo perfectamente que era mentira. Y también recordaba cómo habían intentado demandarme para evitar enfrentar el problema real. En ese momento me di cuenta de que no había nada que conversar. No porque yo me creyera superior o porque quisiera castigarlos con el silencio, sino porque no había posibilidad alguna de tener una conversación honesta con personas que son incapaces de asumir una responsabilidad sin intentar convertirla en culpa ajena. Con el caso cerrado, mi abogado me recomendó visitar el terreno nuevamente para verificar que no hubiera restos de maquinaria o construcciones que pudieran complicar algo en el futuro. Acepté, más por necesidad de cerrar ese capítulo de forma práctica que por interés real. Manejamos juntos hasta el lugar y, al llegar, lo primero que llamó mi atención fue el silencio. Aunque el comprador había retirado todo su equipo semanas atrás, me impresionó ver el espacio así, vacío, sin huellas de vehículos, sin ruidos ajenos, sin nadie moviéndose ahí con la idea de que era suyo. Caminamos por el terreno, revisamos la cerca. Vimos los puntos donde él había colocado algunas estructuras temporales y mi abogado tomó unas fotos para archivarlas por si algún día alguien quería cuestionar el estado original de la propiedad. Me quedé atrás unos minutos mientras él enviaba los archivos desde su teléfono, y por primera vez en meses me permití procesar algo que no fuera rabia o cansancio. No sentí nostalgia ni apego especial, pero sí una sensación extraña de claridad. Ese pedazo de tierra había sido el detonante de todo, pero también, sin que yo lo hubiera buscado, se convirtió en una especie de frontera simbólica entre lo que estaba dispuesto a tolerar y lo que jamás iba a permitir nuevamente. Cuando regresé a mi departamento esa tarde encontré un sobre deslizado debajo de la puerta. Era una carta de mi mamá escrita a mano, lo que ya de entrada me indicó que era un intento serio de obtener mi atención. La abrí sin prisa, y el tono era como esperaba, un recuento emocional donde hablaba de la familia, de la intención, del arrepentimiento, de cómo las cosas se fueron de las manos. También me decía que el comprador estaba presionando para recuperar el dinero y que la cifra era imposible de pagar para ellos. Que estaban enfrentando problemas con el banco porque habían gastado el dinero sin guardar nada y que todo eso los tenía al borde de perderlo todo. En esa parte hizo una pausa dramática diciendo que, aunque entendía que yo estuviera dolido, esperaba que no los dejara solos en ese momento tan oscuro. Repetía que era mi madre, que yo era su hijo, que las familias deben apoyarse en la adversidad. Terminé de leerla y la dejé sobre la mesa sin siquiera considerar responder. Porque ahí estaba, en esa carta, el mismo patrón de siempre: ellos toman decisiones erradas, ellos causan el problema, ellos reparten culpa según les convenga, ellos esperan que yo esté ahí para amortiguar el golpe. Todo el mensaje giraba en torno a su sufrimiento, como si lo que me hicieron a mí fuera un detalle secundario. No había un solo rastro de comprensión real de que cruzaron un límite que no tenía reparación posible. Un par de días después, mientras salía del trabajo, me llamó mi abogado para informarme que el comprador había iniciado ya el proceso formal para la recuperación de su dinero y que la corte había ordenado que mis papás y mi hermano debían pagar en un plazo específico. Eso significaba que, si no lo hacían voluntariamente, podía proceder la incautación de bienes. Aunque sabía que esa noticia iba a devastarlos, no sentí nada parecido a satisfacción cruel. Era simplemente la consecuencia lógica de sus actos. Lo que sí me sorprendió fue que, unas horas después, mi papá apareció en mi edificio. El guardia me llamó para avisar que estaba en el vestíbulo, y aunque pensé en decirle que le negara la entrada, decidí bajar. Lo encontré sentado, con la postura de alguien que no había dormido en varios días. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le respondí que no veía qué sentido tenía, pero que si quería decir algo, que lo dijera ahí. Empezó diciendo que nunca pensaron que la situación se pondría tan grave, que el comprador estaba exigiendo la devolución completa y que ellos ya no tenían manera de reunir esa cantidad. Luego dijo que sabían que yo podría ayudarlos, que no esperaba que pagara todo, pero que quizá podría cubrir una parte y ellos buscarían cómo resolver el resto. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije, con la voz lo más estable posible, que yo no iba a salvarlos. No porque quisiera que sufrieran, sino porque lo que hicieron requería una consecuencia real.
Le dije que ese terreno era lo único que mi abuelo me dejó y que ellos lo vendieron como si fuera cualquier cosa. Le recordé que mintieron en documentos oficiales, que intentaron demandarme y que me hicieron pasar por un proceso absurdo solo para evitar aceptar que se equivocaron. Él solo bajó la cabeza. No discutió, no intentó justificar nada, no me pidió que reconsiderara. Simplemente se levantó y se fue. Y ese gesto, esa ausencia total de pelea, me dejó claro que finalmente entendía la magnitud del daño. Con el paso de las semanas, el ruido disminuyó. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más cortos, como si finalmente hubieran entendido que yo no iba a retroceder. El comprador recuperó su dinero y, aunque no supe exactamente cómo lo pagaron, me enteré por terceros que tuvieron que vender varias cosas apresuradamente, incluyendo el coche de mi hermano y una propiedad pequeña que mis papás tenían desde hace años. Yo seguí con mi vida en Austin sin sentir la necesidad de revisar qué estaban haciendo o cómo estaban enfrentando la situación. Un día decidí regresar al terreno solo. Me senté en una de las piedras grandes que hay cerca del límite norte y me quedé ahí en silencio, no para encontrar respuestas profundas ni para buscar reconciliación con nada, sino simplemente para permitirme cerrar un capítulo. Entendí que la venganza, esa que muchas veces imaginé en los momentos de mayor enojo, nunca fue algo que yo tuviera que ejecutar. La vida, el sistema legal y sus propias decisiones hicieron todo el trabajo por mí. Y sentado ahí, sin dramatismos, sin discursos internos grandilocuentes, llegué a una conclusión simple: uno no siempre necesita castigar a los demás para sanar. A veces basta con dar un paso atrás y dejar que enfrenten lo que sembraron. En mi caso, esa distancia fue lo único que me permitió recuperar algo que mi familia intentó quitarme sin remordimientos. Y aunque no sé si algún día volveremos a hablarnos, lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida me pertenece por completo, sin deudas emocionales ni responsabilidades no pedidas. Ese terreno, más que una herencia, terminó siendo una frontera clara entre lo que estaba dispuesto a tolerar y lo que jamás aceptaré de nuevo. Y aunque nunca busqué que todo terminara así, al final resultó ser lo que necesitaba para respirar con libertad.